Amigos, esta semana, ya en el medio de la semana, hemos invitado a un panameño que ha ocupado cargos importantísimos. Por ejemplo, fue el primer ministro de Economía y Finanzas cuando se hace la división. Eso en el año 99, ¿no? Estoy hablando del doctor Fernando Aramburu Porras. ¿Cómo está, Fernando? ¿Cómo le va? Buenos días, Nito. Buenos días, Camila, Eduardo. Pero además de eso, Fernando fue director del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación, IRRE. Y ahora van a ver por qué, entre otras cosas, lo hemos invitado. Y la última vez que yo recuerdo que Fernando se hizo sentir fue cuando renunció al PRD, que dejó a mucha gente sorprendida, porque tú eras de los fundadores, Fernando, ¿no? Fui fundador del PRD conjuntamente con Bueno, los una cosa, viejos, las viejas figuras del PRD, ¿no? viejo es el viento y sopla, don Fernando, Viejo pero del bien. Fernando, la razón de la invitación va en dos vías. Una, tú como exdirector de ese gigante, de ese monstruo que fue el IRRE en su debido momento, viviste también la transición, ¿ok? Cuando se da la privatización por parte del gobierno del doctor Ernesto Pérez Valladares. Por primera vez en lo que yo recuerdo y tengo buena memoria, un presidente de la República se atreve a decir públicamente los desmanes, las irresponsabilidades, los incumplimientos de empresas eléctricas de este país. Puntualmente habló de Naturgy. Cuando se concibió esto de la figura, pues de la privatización, ¿qué ha ocurrido, Fernando? Como que las cosas se fueron desmejorando. Hay quienes dicen que por falta de mantenimiento. Yo realmente no sé, pero de tu perspectiva, ¿qué ha ocurrido y cómo interpretas tú este mensaje del presidente de la República consolidándose con los miles de afectados por los apagones, las fluctuaciones de voltaje y demás? Fernando, coméntanos, por favor. Buenos días. Yo creo que es importante hacer un poco de docencia, ¿no? ¿Mm? En primer lugar, explicarle a la población, sobre todo a los más jóvenes, que esta reforma, reestructuración o privatización, como quieras decirle, a mí me gusta hablar de reestructuración, porque acuérdate que dejamos empresas públicas, el gobierno quedó como socio, o sea, no fue totalmente una privatización. Mm. Se hizo hace 25 años, primero, fue hace 25 años, ha pasado mucha agua bajo el cuello. Segundo, hay que diferenciar entre lo que ha pasado en generación, la producción de la energía, o sea, la planta de generación, transmisión y distribución. Entonces, en generación, miremos, cuando nosotros privatizamos, el IRRE era una sola empresa. La dividimos entre generación, transmisión y distribución. En generación habían 7 empresas, 7, que fueron ofrecidas al sector privado y de las cuales vendimos el 50%. Hoy en día hay 65 empresas. El sector privado ha invertido más de 10.000 millones de dólares en generación, más, porque con esta última planta de 600 megas, esa cifra sube a 12.000 millones. Entonces, ahí sí ha habido inversión, ha habido reacción, no solamente ha habido inversión, sino que se ha diversificado el sector. Cuando nosotros privatizamos o reestructuramos, solamente había hidráulica y térmica, agua y diésel. Ahora hay agua, diésel, aire, sol, gas, Eólica, la eólica. Ajá. eólica, solar y gas natural. Entonces, que es muy importante. Entonces, hay competencia, porque cuando se sacan las licitaciones hay 65 empresas que participan. Y en eso podemos estar satisfechos de que esa parte de la misión, de la meta, se cumplieron. O sea, el sector público no ha tenido que endeudarse para poder hacerle frente a la demanda de energía. La demanda de energía desde el año 99 para acá se ha cuatruplicado, cuatruplicado. O sea, ¿ustedes creen que una empresa estatal hubiera podido hacerle frente a esa demanda? Miremos el IDAN. ¿El IDAN ha podido hacerle frente al crecimiento de la demanda de agua? La respuesta es no. No hubiera podido. Y encima de eso el gobierno se hubiera tenido que endeudar por lo menos en 12.000 millones de dólares más. Entonces, en esa parte creo que hemos sido exitosos.
Veamos transmisión. En transmisión nosotros la dejamos estatal, 100% del Estado. En mi opinión, ha sido un fracaso. Es un desastre. O sea, transmisión, digamos que un 3,5. Transmisión no ha sabido crecer y modernizarse al mismo ritmo que el sector de generación. Por ejemplo, cuando yo era director de TESA, que fui director durante el gobierno de Varela, tuvimos que completar la línea 3. La línea 3 tenía 5 años de atraso y el atraso le costó a TESA $200 millones en multas. No 7 millones como le han puesto a ENSA o 14 a Natri, 200 millones. Porque las plantas productoras de energía de Chiriquí no podían transmitir su energía a Panamá porque no había capacidad y tuvimos que pagar esa energía a precio de diésel. Esa fue eso nunca se ha hablado ni se ha dicho. Ahora, la línea 4 ya debería estar lista para que no pase lo mismo. Y no, en 5 años no han hecho ni hostia por la burocracia, por la política, por lo que tú quieras. Encima, los señores estos, como si hubieran hecho un gran trabajo, se ponen una liquidación de $300,000 cada uno. Que es sinvergüenzura. O sea, esas cosas no pueden continuar. TESA hay que ponerle la lupa al señor presidente Molino, así como le está poniendo la lupa de distribución, póngale la lupa de transmisión. Esa empresa debería ser mixta, como la distribución. Fernando, yo leí unas declaraciones tuyas, exactamente yo te iba a formular la pregunta, te me adelantaste. Tú declaraste, la fecha no recuerdo, y eso me quedó grabado. Tú decías que debe ser una empresa mixta y que debe haber más criterio dentro del contexto de lo que es una empresa privada. Y tú manejaste TESA. ¿Te mantienes en esa posición, Fernando? Sí, me mantengo en esa posición. Yo fui director de TESA, no manejé TESA, yo fui miembro de la junta directiva. Ok. Okay. Vamos a distribución, que es el tema que nos atañe hoy en día. Es el tema más visible, porque de la cadena, generación, transmisión, la que ve el público, la que siente el público es la distribuidora. O sea, cuando se habla de las empresas distribuidoras hay que distinguir. Son dos. Una es ENSA, Empresas Públicas de Medellín, una empresa muy prestigiosa, muy exitosa en Colombia, es una empresa municipal con muchos años, mucha trayectoria y muy diversificada a nivel sudamericano, está en otros países. O sea que esa es una empresa que tiene toda la capacidad para dar un buen servicio. Esa es una empresa, la que ella atiende la parte noreste de la ciudad. De la 12 de octubre a la derecha es ENSA. De la 12 de octubre a la izquierda es Naturgy. O sea, el señor presidente está en Naturgy. Entonces, ¿qué pasa? Naturgy es una empresa Fernando, perdón, su residencia, vamos. en San Francisco de la Caleta. Por una cuadra. Sí, sí. Por una cuadra no es, por una cuadra no es por una cuadra es Naturgy. Ok. Sí. Naturgy, ¿quién es Naturgy? Es una empresa española muy grande que cotiza en la bolsa, que le compró la concesión panameña a Fenosa. A Fenosa, que fue la original empresa que se ganó la licitación, que después se convirtió en gas, ¿no? En gas de España, no me acuerdo. En Gas otra. Natural Fenosa. ¿Perdón? Cambió a Gas Natural Fenosa. Unión Fenosa se convirtió en Gas Natural Fenosa, así es. Una fusión y ahí Naturgy la compra. Lo que le pase en Panamá a Naturgy, cualquier noticia negativa sobre Naturgy en Panamá, estas declaraciones de Mulino, por ejemplo, del presidente Mulino, repercuten en las acciones de Naturgy. Repercuten. O sea que ellos tienen que tener mucho cuidado con lo que hacen en Panamá. Ahora, hasta ahí llegamos. Bueno, entonces, otra cosa que debemos saber para poder dar una opinión inteligente, ¿no? Que los contratos de concesión se otorgan cada 15 años, se renuevan cada 15 años y no es automática la renovación. Hay una licitación de por medio. No es como la licitación de Panama Ports, que todo perfecto, ¿no? Aquí no pasó nada y ¡pum! Se la renovaron. No, esta va a una licitación. Dos, el ente regulador fija las normas de calidad, los estándares, con indicadores de cuántos apagones puedes tener, cuántas variaciones de voltaje, etcétera, etcétera. Ellos tienen que cumplir con esos estándares.
El contrato actual de Naturgy y ENSA viene del 2013. O sea que tiene 11 años, le quedan 4 años. Los 28 están listos. El 28 se renueva o lo renuevan o lo pierden. Sí. Y les voy a explicar cómo funciona ese mecanismo que es muy novedoso, que fue un diseño del ingeniero Urrutia y el ingeniero Moscote, que saludo por la televisión porque son personas muy, muy inteligentes y muy conocedoras del sector, que deberías invitarlas también, by the way, para que den su opinión. Bueno, ellos tienen que cumplir con estos estándares y no han estado cumpliendo con los estándares. Naturgy peor que ENSA. ENSA está haciendo un mejor trabajo. No hay tantas interrupciones en la parte noreste como las hay en Chorrera y el interior. Es horrible. Sí. Yo lo estoy sufriendo en Coronado. Sí. Yo he puesto un protector de mi casa a nivel de toda la casa para evitar las variaciones de voltaje, pero los apagones no los puedo evitar. Esos vienen sí o sí. Ellos me dicen, porque obviamente yo hablé de esto de Telemetro, y de una vez me llamaron a decirme, estoy hablando de Naturgy, de que ellos sí han hecho las inversiones. En los últimos, dice que han invertido $1.000 millones en los últimos 10 años. Naturgy. Entonces yo les contesté, bueno, yo no sé en qué han invertido esa plata, pero el servicio es canalla. El servicio no es el servicio ni siquiera del IRRE, que era un desastre. Entonces, ojo, los primeros 10 años de la privatización, o sea, hasta el 2010, el servicio iba bien, no hubo tanto, si ustedes recuerdan, no había tanta queja. Las quejas han empezado en los últimos 5 años, se han deteriorado y empezaron en los últimos 10, 15 años. ¿Qué pasa? En el gobierno del presidente Martinelli, cuando Selma Rodríguez, la misma que tenemos ahora, señora licenciada, era la directora de la SEP, se hizo una investigación tanto de ENSA como en ese momento de Fenosa. O no sé si era Naturgy, no estoy seguro. Creo que era Fenosa. Y se le armaron los expedientes y se le puso una multa a Naturgy de 14 millones. Ellos apelaron a esa multa a la Corte Suprema y la Corte Suprema se demoró 10 años en fallar en contra de Naturgy. ¿Qué es lo que ahora estamos viendo? Algo parecido a lo que pasó con el contrato minero. Claro. Lo engavetaron. Usted vaya a preguntarse de bonito y ya vaya y pregunte por qué se engavetó esos 10 años. Entonces, esta es parte de la impunidad por la cual estamos pagando las consecuencias. Doctora, permítame, tengo un corte comercial. Ok. Usted habló la palabra que nosotros tenemos aquí como lema, como compromiso, que es hacer docencia. En eso estamos nosotros comprometidos. Ok, perfecto. Por eso hemos invitado a usted, porque como usted domina el tema, que es un tema muy especializado, que lo conoce muy bien. Así que al doctor Fernando Aramburu Porras le pido unos minutos y viene más aquí gracias. En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Aramburu Porras, como dije, exministro de Economía y Finanzas, fue director de la Dirección General de Ingresos también, Fernando. También eso fue cuando tenía menos que Camilo. Un problema generacional estamos hablando, pero bueno, Fernando estuvo como director general del IRRE, el Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación, así que conoce muy bien el mercado al cual nos estamos refiriendo hoy, que es noticia en todos los medios en este programa, por supuesto que no puede ser. Así que con el saludo a Fernando Aramburu Porras, Camila, usted, la cancha es suya. Más adelante tengo una pregunta relacionada al MEF, pero ahora todavía con el sector energético. Usted mencionaba que Naturgy aseguró que había hecho $1.000 millones en inversión en los últimos 10 años y aparte, entonces que la ACEP, hace ya más de una década, igual le había hecho una investigación y le habían puesto una multa, que es la multa que estamos viendo ahora, la que fue engavetada. Pero ¿a qué atribuyen ellos? O sea, ¿cuál es la explicación que dan ellos para haber hecho, entre comillas, $1.000 millones de inversión en 10 años e igual tener un mal servicio? O sea, ¿cuál es el lado de la empresa, por decirlo así? ¿Qué explicación dan ellos? Bueno, esa fue una de las cosas que les sugerí, con todo respeto al español, porque es un español el gerente primero que le diera la cara, porque nadie sabe quién es él, señor Loret.
una muy buena persona, muy capacitada, profesional, y está rodeado de buenos técnicos. Muchos de los técnicos que trabajaron conmigo en el IRRE son excelentes técnicos. O sea que esa parte la tiene, la capacidad técnica. ¿Qué les está pasando? Bueno, yo les dije, vaya a hacer su descargo a los medios, porque ellos hablan del robo, hay mucha robo de energía, conexiones brujas. Las conexiones brujas te causan problemas en el voltaje, porque no tienen la calidad, me explica, las conexiones no tienen las medidas de seguridad y de calidad que exige la industria. Entonces eso te causa problemas. Tormentas, rayos, árboles, todas esas son atenuantes que deben ser vistos por la SEP antes de poner una multa. Ellos tienen que evaluar todos esos atenuantes para no castigar lo que no es culpa de la empresa. Ellos castigan lo que es culpa lo que ellos creen que es culpa de la empresa. Por supuesto, la empresa tiene derecho a apelar, a presentar su caso, ¿no? Eso es parte del sistema, cómo funciona. Otra de las cosas que tienes que tener en cuenta, Camila, es que el Panamá Oeste es el área de la República que más ha crecido. O sea, Panamá Oeste se ha duplicado en los últimos años. O sea, la demanda y la cantidad de conexiones de instalación, subestaciones. Cada vez que tú te expandes en el sistema, tú tienes que crear subestaciones. Tú no puedes llevar la energía de la subestación de Panamá o de Arraiján a Panamá, a Chorrera Oeste. Tienes que crear, o sea, para evitar justamente las caídas en voltaje y calidad de servicio. Y también, si tú quieres evitar los apagones, tienes que poner lo que aquí tenemos en Costa del Este, pues. Tenemos doble circuito. Eso cuesta dinero, un doble circuito. O sea, si se te va tu circuito, ¡pum!, entra el otro. O sea, tienes un backup. Pero entonces, toda esa parte, o sea, no es que la gente apareció de la nada un día allá. O sea, es un proceso que toma tiempo, se construyen viviendas. O sea, la inversión que hay una responsabilidad también por parte, no sé, del Ministerio de Vivienda o de las alcaldías de permitir barriadas donde no hay infraestructura. Pero por favor, mira lo que está pasando con el agua. O sea, construyen barriadas y no hay agua. Menos mal que tienen luz, por lo menos están conectados y tienen luz 20 de las 24. Pues. Vamos a suponer que tienen sin luz 4 o 3 horas al día, pero en agua tienen 0, porque han construido sin tomar en cuenta la capacidad, y LIDAN no tiene capacidad de respuesta. Porque como es una empresa deficitaria, depende del subsidio del gobierno y una capacidad administrativa muy mala. Ahora, volviendo a las empresas, ellos tienen la capacidad para resolver el problema. O sea, no es ciencia ficción. Pero... O sea, podemos ir a Colombia, no vayamos tan lejos, Colombia, Costa Rica, el servicio es mejor que aquí en Panamá. ¿Por qué? ¿Por qué empresa pública de Medellín da un mejor servicio en Medellín que aquí en Panamá? Explícame eso. Medellín es una ciudad de 4 millones de personas y también hay conexiones brujas y también tienen barrios pobres y también tienen juega vivo. Igual que son igualitos son colombianos que nosotros, son la misma gente. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es que aquí no han hecho la inversión y el regulador no le ha puesto las clavículas. Recién le está poniendo las clavículas del 2014. La multa que le ha puesto a ENSA el regulador de 7 millones es del expediente del 2014, 13. Fernando Aramburu, por una pregunta. Usted en un momento determinado dijo, o declaró, si mal no recuerdo, como que había que sacar las manitas de la política de ahí. ¿Eso es correcto? Sí, correcto. Entonces, obviamente, ahí algo está pasando o algo no está pasando. Y ahí, yo felicito al presidente Mulino porque se ha interesado, pero no debe. Mira, Camila, lo que te voy a decir. El presidente de la República no está supuesto a meterse en el tema porque es un tema entre empresa, usuarios y regulador. Tú no ves tú no has visto nunca que el presidente de los Estados Unidos o el presidente de Colombia le da una instrucción al regulador de que, oiga, multe a esta gente. ¿Dónde se ha visto eso? No, pero esa multa ya venía. El regulador tiene que hacer una investigación, escuchar a la parte. ¿Perdón? Esta multa ya venía, Fernando. Esta multa no es impuesta ahora. Esta es una multa, como dijimos, ya de una década atrás, ¿no? Perdón, no entiendo. Pero no debería faltar una instrucción de un presidente para que se aplique la multa. Por supuesto. O sea, hay también parte de política en esto, obviamente, ¿no?
Pero me parece bien, yo hubiera hecho lo mismo, mira, yo hubiera hecho exacta. Si yo veo todas las anomalías, si yo llevo la presidencia y me encuentro que hay un expediente, porque el expediente de ENSA se hizo hace 10 años, que recién la multan. O sea, ¿cómo es posible que había un expediente donde se determinaba una multa de 7 millones y no se le puso? ¿Por qué no se le puso? Sí. ¿A qué pasó ahí? Porque estamos hablando de la política, ¿no? Ahí entra en juego. Por 10 años, o sea, pasó el gobierno de Varela. Hay más. Pasó el gobierno de Varela, pasó el gobierno Debe haber de otros casos. Entiendo que hay otros procesos de sanción, pero como la norma le permite apelar y recurrir a la Corte, hay otras sanciones que al final están en la Corte y que todavía la Corte fallará en algún momento cuando termine. Entonces, esto, sí. la corte tiene que agilizar esto. Yo no sé, una sala especial para este tema. Oye, tenemos que ponernos las pilas, tanto nosotros como panameños y nuestras entidades. O sea, este sistema es mejor que el anterior, definitivamente. Porque por lo menos tenemos un regulador que puede poner multas y puede poner en cintura a la empresa. Y si no se pone en cintura, cambiar de empresa. Cancelarle el contrato de concesión y buscar otra que haga el trabajo. O sea, los panameños exigimos un servicio de calidad, pagamos por un servicio de calidad. No es verdad que pagamos poco, pagamos suficiente. Caro, el servicio es caro aquí, Fernando. Bueno, es caro por otras razones, pero no es el más caro, eso es mentira, eso es un mito, es una leyenda. O sea, no somos el más caro de Centroamérica, perdóname, no lo somos. Y no nos podemos comparar con Costa Rica porque Costa Rica está totalmente subsidiado. O sea, en Costa Rica, oye, los celulares son del año la ñapa y no hay competencia. Hay una empresa... Bueno, eso es otra discusión de otro día. El Intel de allá. Pero lo que te quiero decir es que lo que ellos se ganan por distribución es aproximadamente 6-7 centavos por kilowatt hora. Eso es lo que ellos se ganan en la tarifa de 22 centavos. 6-7 le corresponde a la distribuidora. Eso es suficiente dinero. Es más, ellos tienen el monopolio de la comercialización. Eso es otro tema que tiene que tocar este gobierno. Ese es para Juan Urriola, secretario de Energía. Eso hay que abrirlo a la competencia. O sea, no puede haber monopolio en comercialización. Debe haber competencia en la comercialización de energía. Eso fue previsto en la reestructuración de hace 25 años. Y han pasado 25 años y no lo han hecho. ¿Por qué no lo han hecho? Por el lobbying de la distribuidora, pero por supuesto, ellos no quieren ese cambio. ¿Y qué implicaría ese cambio? O sea, ¿qué implicaría el abrir la comercialización? ¿Qué significa eso? Escoges tu suplidor. O sea, yo como empresa privada me puedo crear una empresa comercializadora y yo compro la energía, le compro a los generadores, compro en el mercado spot, armo un paquete con tarifas diferenciadas de noche, de día, de mediodía, alto voltaje, bajo voltaje y te ofrezco un paquete. Yo le pago al distribuidor por su servicio, que es transmitir, distribuir de alto voltaje a bajo voltaje, o sea, de las subestaciones de alto voltaje hasta el cliente. Esa distribución, ese es el servicio que ellos dan. El resto es comercialización, facturar, cobrar, pagar, etc. Doctor Aramburú, yo quiero, porque el tiempo usted sabe que en medios electrónicos es... Y además, el mío también se pasó hace rato. A ver, yo quería hacer la pregunta importante del MEF. Sí, si se nos está acabando el tiempo. Ya le echas a Camila, que es la que... Te la paso, Camila. Que cuenta ahora. Doctor Porras, veamos los hechos ya. Ellos consumidos y consumados, ¿eh? Ojo. Exacto. Que es la problemática. Esta es una cadena nacional de radio y a mí me llegan muchísimas quejas de poblaciones del interior que se quejan, que están horas y días sin luz, así horas de un día para otro. Bien, esa es una queja constante. Habló usted, pero tangencialmente, de que se sospecha que hay falta de mantenimiento por parte de esta empresa que da el servicio. ¿Puede el regulador o no exigir que mejore los estándares de mantenimiento y por qué no se ha hecho? Bueno, por supuesto, ese es su trabajo. No solamente mantenimiento, mejoras al sistema. En el contrato de concesión, que se revisa cada 4 años, los parámetros, la tarifa, cada vez que se revisa la tarifa, se exige ciertos niveles de inversión. O sea, que ellos tienen que cumplir. Por supuesto, si tú le exiges mucho más inversión, la tarifa va a subir. Nada es gratis, nada es gratis. Pero bueno, ahí está el regulador para buscar el balance y dar. Entonces, ¿qué pasa? Ellos pueden multar
si ya después de una, dos, tres multas no cumple, si hay desidia, mala gana, mala actitud o falta de capacidad, el regulador puede cancelar el contrato. O negligencia La, también. la cancelación del contrato, ya tú sabes, como todos tus años de experiencia, y yo no sé si Camila es abogada, yo no sé, No. pero no eres, pero bueno, Es los politólogo. abogados que saben muy bien esto, yo no necesito ser abogado para saber que esto iría a un arbitraje, a un pleito, a una demanda, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no es fácil. Cuando se vence, yo no lo recomendaría en este momento. En este momento yo recomendaría apretarle las clavículas, sentarlos y que nos den una explicación y entender qué es lo que está pasando y exigirles que cumplan con el contrato de concesión que la nación les ha dado. Eso es un compromiso que debemos tener nosotros. Yo se la paso después a Camila, Fernando. Después del corte comercial, Camila no puede quedarse por fuera, y menos Eduardo, ¿sabes? ¿No? Que están ahí pidiendo. La de Camila es el MEF, así que yo voy primero, porque la mía sigue siendo electricidad. Está bien, la sé. Fernando Aramburu Porras está con nosotros también, nos distingue con su participación. Viene más, esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Bueno, el doctor Fernando Aramburu Porras, exdirector del IRRE, fue director también en ETESA, exministro de Economía y Finanzas, exdirector general de la Dirección General de Ingresos. En fin, un hombre con una trayectoria interesante, pero con un conocimiento que le da la basamenta suficiente para hablar con autoridad, que eso es importante, y él lo hace, no porque está aquí con nosotros. No te olvides de Petroterminal, que fueron 15 años en Petroterminal. Gracias, Fernando, un tema de neuronas, pero bueno. Empresa mixta, también, empresa mixta. El último director del IRRE, el primer ministro de Economía y Finanzas y también fue el último director del IRRE. Sí, lo cerró. Fíjese, de hecho, cuando aquí se habla de la privatización y el doctor Ernesto Pérez Valladares, que era presidente en ese momento y es oyente fiel de este programa, cuando se le ha cuestionado por el asunto, que va a estar mañana aquí en el programa. Para que además, bueno, él mismo lo ha dicho, que hay un tema con el regulador y echa la culpa al regulador de los problemas más allá de la privatización. ¿Qué ha pasado? Panamá tiene, y debo decir una genialidad del presidente cuando se ha metido en el asunto para efectos mediáticos, porque todo el mundo, hasta el que roba luz, está afectado cuando se va la luz. Fíjate que el presidente no habla del precio de la luz, sino habla del servicio. Pero Panamá tiene tres sombreros. Panamá es el regulador a través del ente regulador de los servicios públicos. Panamá es el gobierno a través de la Secretaría de Energía. Y Panamá también es socio. Espérate, Panamá es dueña del 49% de esa empresa que nos da un mal servicio. Que no ha exigido su participación. A eso voy. Pero es que también ahí viene la segunda parte. Hay varios temas, hay que decir. Panamá tiene, y el señor Aramburu, que también fue director general de ingresos, una proyección de ingresos a través de estas empresas de distribución en cuanto a la parte accionaria. ¿Qué ocurre? Cuando viene la discusión de cuánto vamos a invertir y cuánto hay que poner, Panamá dice, no, a mí la plata que me tienes que dar a fin de año no me la toca. Y eso resta de los presupuestos de inversión. Y dos, hay que decirlo, Panamá también tiene un tema como gobierno, que Panamá es mala paga. O sea, Panamá tiene dos deudas con las empresas de distribución. La deuda del consumo de todas las oficinas, que es una, y los subsidios. Panamá subsidia a todo el que consume electricidad por debajo de 300 kilowatts, que es un subsidio grande, y pregunte cuánto se demora Panamá en pagarle a las empresas de distribución por eso. Lo menciono porque cuando venga la demanda, supongamos el arbitraje o lo que dice Fernando Aramburu, ¿quién incumplió el contrato primero? Resulta que Panamá históricamente también es de incumplir los contratos primero por la parte panameña. O sea, un contrato es entre dos. Y cuando venga la discusión de quién incumple, Panamá tiene varias aristas allí donde llevamos el asunto. Si bien es cierto, Fernando, los protagonistas han cambiado. El caso de ENSA era Electra Noreste al principio, una empresa canadiense principalmente. La multa, de hecho, que se está pagando ahorita, que va a pagar ENSA, fue de cuando era la administración, recién acababa de llegar EPM, le tocó pagar los platos rotos del administrador anterior, pues, que era Electra Noreste y del servicio. Igual, Naturgy, cuando hablamos de Naturgy, a mí también me dicen todas las inversiones, las estaciones blindadas y un poco de cosas que se han puesto para mejorar el servicio, pero que al final, ¿dónde está la plata de esa inversión, como usted dice, don Fernando? Con Ricardo Barranco yo hablaba,
y daba la cara, etcétera. Yo creo que al nuevo gerente país, CEO, no sé cuál es el término que usen ellos, deberá también salir a enfrentar un poco la situación porque no lo hemos visto y no lo conocemos. Un buen consejo, que dé la cara. Estoy de acuerdo contigo, Fernando. Yo estoy de Camila. acuerdo que dé la cara, esa es mi recomendación respetuosa. Son empresas multinacionales, le tienen un poquito de miedo, como son extranjeros, la política de ellos siempre ha sido poner un panameño a hablar. Bueno, que busquen un vocero autorizado, lo que sea necesario. Yo no tengo ningún contrato ni servicio con ninguna de las empresas eléctricas, ojo, justamente para no tener conflicto de intereses y tener la autoridad para poder opinar. Claro. Yo solo soy cliente. Eso que no soy funcionario público hace muchos años, ¿ah? No soy PEP. Entonces, pero sí es importante, yo como asesor del sector, fui asesor de alguna de las empresas, pero me di cuenta rápidamente que me coactaba mi posición ante la opinión pública, que para mí es lo más valioso que yo tengo, que poder orientar a la opinión pública. Camila. Cambiando de tema al mes, se ha hablado mucho de temas de economía, pero como en el abstracto. Incluso la semana pasada presentaron un plan de contención del gasto por 1.300 y tantos millones de dólares, pero todavía no hemos visto exactamente cuáles van a ser los rubros en los que no hemos visto el desglose, por decirlo así, de eso. Y también hay una propuesta de ley en la Asamblea Nacional a la que se refirió ayer, creo, el ministro Chapman, para que traslados a partidas de hasta 5 millones de dólares no tengan que pasar por la Comisión de Presupuesto. No necesariamente tener el aval de la Comisión de Presupuesto. Y quería conocer su opinión particularmente de esta última. Perdón, Camila, que no te escuché la última parte. Lo de los traslados de partida. Ah, bueno, sí, cómo no. De que los traslados de partida hasta 5 millones de dólares pero no tengan. Por supuesto. Primero déjeme decirle esto, que el colega Chapman está tratando de hacer su trabajo de la mejor manera posible. No se ha encontrado, y yo no lo envidio, no se ha encontrado con una situación fácil. La situación fiscal del país es una situación complicada. Cuando a mí me tocó asumir el Ministerio de Economía y Finanzas, también tuve que hacer un ajuste, una contención del gasto. En ese momento fue de 500 millones de dólares. Veníamos en el año 98, habíamos tenido un déficit del 6%. 6%. ¿Por qué razones? No voy a entrar en detalles. Pero me tocó hacer una contención del gasto y era año electoral. O sea, acuérdense, Martín Torrijos corría contra Mireya en la primera vuelta. O sea que inclusive el momento político no era el adecuado para hacer una contención del gasto. Al contrario, en esos años se aumenta el gasto. Y lo hemos visto aquí. Entonces yo en ese sentido me parece que está haciendo lo correcto. Mi mensaje es que a pesar de eso, mi opinión pues como economista y exministro de Economía, que a pesar de eso él va a tener un déficit superior, lamentablemente, por el arrastre que tiene, el arrastre, al 2% que es el límite fiscal de este año, ¿no? Y ya hemos visto, ayer se aprobó 6.000 millones de dólares para contratación de deuda, él va a salir al mercado por 3.000 millones, o sea que podemos estar esperando un déficit del orden de los 3.000 millones de dólares, entre 2.500, o sea, un déficit de más del 2%, entre 3 y 4, ojalá que sea menos. Eso lo va a obligar al ministro a modificar la ley de responsabilidad fiscal social, lo cual es lamentable, que todos los gobiernos que entren nuevos tengan que recurrir a ese cambio de ley para hacerle frente a los déficits que vienen arrastrando del gobierno anterior. Ahora, mi sugerencia, o lo que yo opino y creo que ellos están haciendo, es que él debe presentar un plan quinquenal. La ley lo obliga a hacerlo y es lo más sano para las calificadoras. O sea, decir, señores, este es mi plan a 5 años. Esta es mi proyección de crecimiento económico, esta es mi proyección de ingresos, de gastos, de inversión. Esto es lo que vamos a tener, esta es nuestra proyección. Y estos son como consecuencia de esto, estos son los déficits que proyectamos. Este año vamos a tener un déficit del 3, el próximo año bajamos a 2 y después regresamos a 1, que es lo que deberíamos óptimamente tener. Entonces, para presentar ese plan, él tiene que revisar sus gastos y sus ingresos. Porque el problema está en los gastos. Obviamente hay que recortar mucho gasto, como están haciendo, pero hay que revisar los ingresos,
porque eso es lo que tenemos, esa es la patita coja, ese es el talón de Aquiles. Panamá tiene una presión tributaria del 8% del PIB. Eso es una ridiculez comparado con el resto. ¿Y por qué es eso? Te voy a decir por qué es eso, Camila. Porque este es el país de los exonerados. Aquí todo el mundo está exonerado. Y el que no está exonerado, se exonera, él mismo se exonera buscándole loopholes a la ley. Y la gente, aquí pagan impuestos, los que están en planilla y 4 empresas que cumplen con la ley. El resto no paga impuestos. Entonces hay que ver qué está pasando. Hay mucha evasión, hay muchos exonerados. Aquí, en mi opinión, esa es mi opinión. Yo no sé si la comparten los de este gobierno, porque claro, hay muchos intereses de por medio, hay mucha presión, los sectores presionan y tal, pero en mi opinión todo el mundo debería pagar impuestos sobre la renta. Todo el mundo. Nadie debería estar exonerado del impuesto sobre la renta. ¿Por qué tú vas a estar? O sea, yo te justifico una exoneración. Si tú eres una industria nueva que va a entrar en Panamá, te puedo dar una exoneración. Si tú eres una industria nueva, novedosa, tal, ok, por 5 años, por 10 años, pero después, págame mi impuesto. Si no, ¿cómo voy a sostener yo los programas sociales, la educación, la salud, la infraestructura que tú mismo me exiges? Que tú mismo me estás exigiendo. Entonces, tenemos 50 años de exoneración de la zona libre. ¿Hasta cuándo? Perdón, 80 años de exoneración. ¿Hasta cuándo estos señores no van a pagar impuestos a la República? Además de la zona libre de Colón, ¿cuál considera usted que es? Bueno, por ejemplo, mire, el recurso más valioso de Panamá, ¿cuál es? La posición geográfica. ¿Y qué crees tú, Nito? Las empresas que están usufructuando la posición geográfica, que son extranjeras la mayoría, no pagan impuestos de la renta en Panamá. ¿Qué te parece? Entonces, los puertos aquí no pagan impuestos de la renta, los puertos, la zona libre de petróleo no paga impuestos sobre la renta, la ciudad del saber no paga impuestos sobre la renta, etcétera, 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 etcétera. Las empresas de turismo no solamente no pagan impuestos de la renta, sino que tienen un crédito fiscal endosable, que nos está costando un montón de plata. O sea, señores, ¿hasta cuándo vamos a estar con este relajo? ¿Sabe qué, doctor? Y en un minuto, porque creo que todavía está pendiente, lo de los traslados de partida. Bueno, los traslados de partida es una... ¿Le parece bien o mal? Eso es un tema administrativo. Es un tema administrativo. Por supuesto que no es razonable que todos los traslados de partida vayan a la Asamblea. Como tampoco es razonable que los traslados de partida de más de 10 millones o de 5 millones vayan solamente a la Asamblea. Yo creo que van a tener que transar en un punto medio. Eso lo hacía el SENA, doctor Aramburu. Yo recuerdo las reuniones del Consejo Económico Nacional. Sí. Hasta tarde nos hacían esperar afuera a ustedes, a los reporteros, mientras decidían eso. Sin embargo, creo que era $1 millón, ¿no? En el SENA. Y lo demás de $1 millón era lo que iba a la Asamblea, ¿no? El tiempo. En mi época era 300. Imagínate tú hace 20 años, perdón, 25 años. Era el no mes, me lo recuerde. $300,000. ¿Cómo pasa el tiempo, no? $300,000. Yo era un adolescente. Y empecé muy temprano. Después iba al gabinete hasta $1 millón y después de $1 millón iba a la Asamblea. Eso era hace 25 años. Hoy en día yo creo que lo de 5 millones que ha planteado el ministro Chama no es una locura, pero se lo vaticino, ¿no? Los legisladores, ahí los partidos, o sea, los viejos zorros de la Asamblea, no van a querer. Le van a dar lata. Y eso es un tema de negociación política, ¿no? Es un tema de ya salió Cedeño, que no es de los tradicionales, a oponerse. Yo me imagino que Benicio y compañía está en contra. Tito Afú, etcétera. Es un tema de interés, Fernando, tan sencillo como eso. No, ellos quieren tener control político. Es control político. Por supuesto. Sentar al ministro, al director de la entidad autónoma ahí para decirle, ¿qué hay para mí? Oiga, doctor Fernando Aramburu Porras, siempre acepto como buena su palabra. 1, 2, me gusta que usted habla de una forma directa y clara, pero sobre todo ayudándonos a hacer docencia, porque la docencia lleva a crear conciencia. Y eso es lo que falta en este país. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo no? A la orden siempre, Nito. Y espero que, me imagino que a muchos no le habrá gustado lo que yo digo, pero mire, la verdad es que por eso yo no tengo conflicto de intereses con nadie. Y no le tengo miedo a nadie. Yo pienso que el presidente Mulino ha demostrado que es un hombre de carácter, un hombre que toma decisiones, se parece a mi ex jefe, en cuanto a su carácter me refiero. Debe ser por lo de Chiricano, ¿no?
Entramos en otras Y profundidades. entonces yo creo que es tiempo de tomar las decisiones que el gobierno necesita. Y que el país no necesita. solamente para limpiarle la cara a Panamá, que esa es otra. O sea, el gobierno quiere limpiarle la cara y recuperar la reputación. Entonces, el señor Camacho se viene con esta ñamería, que es todo es contracorriente. Entonces, estas cosas no podemos seguir tolerando. Gracias, Fernanda Landoporra, muy amable por estar con nosotros esta mañana. Hablando de mañana, el invitado nuestro será el expresidente de la República, el doctor Ernesto Pérez Valladares. No se la pierdan, ese es otro ciudadano que habla así como Aramburu, sin ningún tipo de arrugas. Él es hombre llano en su expresión. Vamos a disfrutar mucho esa entrevista mañana. Ha finalizado En Perspectiva, un análisis para las mentes inteligentes. Por los 107.3 de Omega Estéreo.